Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín, mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver 14 plantas que sembrás y podés cosechar en menos de 90 días. Esto, aparte de la velocidad, digamos 90 días, pero lo que tiene de lindo es que son cultivos fáciles, porque si en 90 días los podés cosechar, mucho problema no vas a tener, así que no me demoro más. La selga es, yo creo que la hortaliza más fácil de cultivar. A partir de los 60 días de sembrada ya podés empezar a cosechar algunas hojas. Siempre, este es un consejo que te lo voy a dar para todas estas plantas de hoja, siempre te conviene dejar las hojas más grandes en la planta porque son las que van a procesar la luz del sol y cosechar las hojas medianas. Si la plantás en la huerta la tenés que separar 25 centímetros como mínimo entre planta, y si la plantás en maceta necesitas una macetita de 10 litros y con eso podés plantar tu acelga. Otra ventaja que tiene la acelga es que es una planta que podés cultivar a media sombra sin ningún problema. La rúcula es para mí la planta de más rápido crecimiento. Si conoces una más rápida que la rúcula, escribímela porque no la conozco. Se siembra entre fines de verano y principios de primavera. Necesita buen riego, un suelo bien nutrido con compost y puede crecer perfectamente a media sombra. Incluso cuando hace mucho calor, a media sombra te va a andar mejor que a pleno sol. Lo lindo de la rúcula es que necesita muy poco espacio. Es la típica hortaliza que podés cultivar en un vasito, en una bandejita, ahí no vas a tener problema. A partir de los 30 días podés empezar a cosechar las hojas y no la dejes más de 60 días porque se te empieza a poner amarga y no es tan rica. La mejor estación para sembrar la mayoría de las lechugas es entre fines de verano y principios de primavera, porque agarrás toda la época más templada del año. Pero si estás en climas cálidos, por ejemplo, entonces te conviene sembrar los que se llaman lechugas de verano, que son lechugas de hojas cortas, de corte se llama. Son hojas chiquitas y están todas separadas. Y si estás en clima frío, entonces podés plantar las lechugas más ricas, que son las arrepolladas, que forman como una pelota y están espectaculares, con hojas grandes. Hay lechugas moradas también. Todo eso va para las épocas más frías del año. Si las plantas en la huerta también necesitas separarlas 25 centímetros entre plantas. Pero si la plantas en una macetita con 5 litros ya podés poner una planta de lechuga perfectamente. A partir de los 60 días ya podés empezar a cosechar hojas de tus lechugas, y si plantaste esas que te digo que son arrepolladas, antes de los 90 días tenés que sacar la planta. Una planta muy parecida a la lechuga es la escarola, que tiene los mismos cuidados, todo igual, así que no voy a profundizar este tema. La radicheta, o como también la llaman la achicoria, se puede plantar todo el año, pero idealmente te conviene plantarla a fines de verano o a fines de invierno. Y para cosecharla, si la plantaste a fines de verano, entonces te puede durar unos 80 días para cosecharla ya llegando al invierno. Y si la plantaste a fines de invierno, en 60 días, o sea, a mediados de primavera, probablemente ya la puedas levantar. Si las plantás en la huerta, tenés que separarlas unos 20 centímetros entre plantas, y si las plantás en maceta, necesitas una maceta con un tamaño mínimo de 15 litros. Más que nada porque tiene un desarrollo radicular importante, entonces necesita espacio para que crezcan todas estas raíces. La espinaca es otro cultivo re fácil, son todos fáciles, pero la espinaca es re fácil, pero tiene algunas cositas que si te descuidas se retoba, florece y muere. La primera es el riego. Si dejaste que la tierra se seque, probablemente se detenga el crecimiento y vos ves que no crece más y de repente sale la espiga con la flor, listo. Volvé a sembrar porque se te murió la espinaca. Otra situación que puede desencadenar la floración y que ya no depende de vos es un cambio brusco de temperatura. Si estás en invierno y un día hace muchísimo calor, o al revés, estás en otoño y un día se vino un frío súper intenso, bueno, probablemente ahí la planta se estanque
y florezca. Hay muchísimas variedades de espinaca, pero lo más importante que vos tenés que saber es que tenés espinacas de invierno y espinacas de verano. Las espinacas de invierno se empiezan a sembrar a fines de verano y son las más comunes, y las de verano se plantan a fines de primavera. Una planta chiquita, si la sembrás en la huerta, las tenés que separar con 10 centímetros, es suficiente, y si las plantás en maceta necesitas, digamos, una macetita de 5 litros por planta, va perfecto. La espinaca se puede empezar a cosechar a partir de los 60 días. Igual que como te dije con la selga, deja las hojas más grandes y empezá a cosechar las medianas. Así la planta tiene buenas hojas para producir el alimento, la fotosíntesis y todo eso. El cilantro se puede plantar todo el año, pero la mejor época es entre fines de verano y fines de primavera. Esto es porque en verano le cuesta más crecer, enseguida se va a flor y se muere. Esto no es tanto por el calor, sino por las horas de luz. La planta de cilantro no le gustan los días largos, entonces, viste, está tanto tiempo despierta, se ve que la cansa y florece. Le gusta el sol, pero también va bien a media sombra y necesita buenos riegos. Lo puedes cultivar en cualquier recipiente, incluso en botella de 2 litros, y si los plantás en la huerta puedes tirar un montón de semillas que crezca todo junto, que va a andar perfecto. A partir de los 60 días ya podés empezar a cosechar hojas y la planta te va a durar hasta que termine la primavera. El perejil es parecido al cilantro, así que no te voy a hablar mucho más. La única diferencia es que es una planta bianual, entonces este tema de la longitud de los días no lo afecta. Pero sí lo afecta mucho el calor, así que está bueno que durante el verano lo cultives con una media sombra o en un lugar que esté a media sombra. Tengo un video del perejil con datos súper importantes que no te podés perder, así que si te interesa este cultivo, acá arriba tenés el video para que hagas clic, y si no al final también te lo voy a compartir. La albahaca es un cultivo de primavera, verano y otoño. En invierno se estanca el crecimiento, se llena de hongos y se muere. La albahaca se puede plantar en cualquier lado, incluso en macetas muy chiquitas podés tener tu planta de albahaca. Lo único que necesita buen riego, sol y podas frecuentes para que no se vaya a flor. Igualmente en algún momento se va a hacer flor y va a hacer semilla y se va a morir, pero bueno, si vos la podás podés retrasar un poco esa floración. A los 2 meses de sembrada ya podés empezar a cosechar algunas hojas, siempre podando los tallos, nunca arrancando las hojitas. Tengo un video de cuidados de la albahaca muy bueno, que lo tenés acá también, y te lo voy a dejar también al final del video. Está muy bueno, tenés que mirarlo si todavía no lo viste. El rabanito siempre lo recomiendan como un cultivo para principiantes. Si agarrás cualquier lugar donde dice cultivos más fáciles, ahí tenés el rabanito. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. La verdad que el rabanito sí es un cultivo que lo sembrás, crece y rápidamente, en 60 días ya tenés el rabanito para cosechar, pero el problema que yo le veo al rabanito y que no te lo dicen, por lo menos yo no lo vi que lo digan, es que no siempre sale la bolita de rabanito. De hecho, si te sale la mitad de las bolitas, sos Gardel, y el resto te sale la raíz, te sale la hoja, pero no tenés bolita. El único truco que yo te puedo dar para que tener la mayor cantidad de bolitas es que el cultivo tenga mucho sol, que la tierra sea bien suelta y que tenga buen riego. Y cuando sembrás las semillas y dejás el espacio entre plantas, tiene que ser de por lo menos 10 centímetros entre plantita y plantita, para que no haya competencia por la luz del sol, digamos, entonces se pueda desarrollar o haya más posibilidades de que se desarrolle la bolita. Es un cultivo que no le gusta el calor, por eso lo ideal es sembrarlo entre fines de verano y fines de primavera. Cuando hace mucho calor la planta se va a flor rápidamente. En esos casos te conviene ponerlo a media sombra, o sea, necesita sol, pero bueno, ahí está el problema, ¿viste? Necesitas media sombra para que no haga tanto calor en la zona donde está plantado. La zanahoria es otro cultivo que no le gusta el calor. Te recomiendo sembrarla entre fines de verano y mediados de primavera. No necesita mucho espacio para cultivarla, podés cultivar hasta en una botella, pero lo importante es
la profundidad. Hay zanahorias más grandes, zanahorias más chicas, bueno, depende de la zanahoria que siembres, es el tamaño o la altura que tenés, que necesitas de suelo en tu huerta, de suelo bien cultivado o de la altura de la maceta. Finalmente la zanahoria necesita entre 70 y 90 días para cosechar. Después tenés las chauchas, o como le dicen en España, las judías verdes. Estas se siembran en primavera y es un cultivo que te va a acompañar toda la primavera, todo el verano y todo el otoño. Según la variedad que siembres, los primeros frutos los vas a poder cosechar entre los 60 y 90 días de sembrado. Necesitan mucho sol y mucho espacio. Necesitas una maceta grande, la ventaja es que podés sembrar muchas semillas en la misma maceta y que todas crezcan. Y ahora te doy un grupito de plantas que todas tienen las mismas características de cultivo: calabacín o zucchini, zapallito redondo y pepino. Primavera es la época en la que las plantas están más lindas, después en verano se empiezan a malograr y para fines de verano tenés todas las plantas enfermas, apestadas de hongos que se terminan muriendo. Si tenés suerte, podrías llegar a cosechar los primeros frutos antes de los 90 días. Tienen que darse algunas cosas, tenés que tener buen clima, o sea, una primavera calentita con muchos días de sol, y tenés que tener suerte de que las primeras flores que salieron de la planta, tenés una mezcla de flores macho y flores hembra, para que se haga la polinización. Las plantas ocupan mucho espacio, por ejemplo, el calabacín y el zapallito redondo, necesitas separar las plantas un mínimo de 80 centímetros para que se desarrollen bien. El pepino lo tenés que separar 50 centímetros. Y si plantás en maceta, cada una de estas plantas necesita por lo menos 20 litros de tierra para desarrollarse correctamente. Si te gustó el video, poneme like y compartilo, que me ayuda muchísimo. Viste que yo siempre te digo que pongas like y que lo compartas. Bueno, eso es porque en serio me ayuda mucho que hagas eso. Así que ponele like y compartíselo, mandárselo por WhatsApp a tu tía y a mí me vas a ayudar un montón, posta. Y si te encantó, anímate a apretar el botón de gracias que está por acá abajo. Por acá está el botón de gracias. Apretalo y me vas a alegrar el día. Ahora no, pero cuando termine el video, por acá te voy a dejar un enlace para que hagas clic y vas a acceder a una lista de reproducción donde están todos los videos de los cultivos que hablamos en este video. Así que si querés profundizar alguno, bueno, ahí en esa lista van a estar todos. Acá abajo te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si no estás suscripto todavía. Y si querés apoyar económicamente al canal, entonces acá aparece un gorila. Arriba del gorila va a aparecer una imagen para que hagas clic y veas un video donde te explico los beneficios que podés tener por hacerte miembro del canal. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín.